En el corazón del palacio de Gibeá, el silencio no era humano. El rey Saúl, ungido de Israel, ya no dormía, ya no respiraba en paz. Algo invisible lo rodeaba, un frío que helaba la sangre aún en medio del verano. Los sirvientes escuchaban sus gritos desgarradores, voces que no eran suyas, alaridos que hacían temblar los muros. Lo que habitaba en él no era de este mundo. El Espíritu de Dios lo había abandonado, y en su lugar una sombra descendió sobre el trono. Suscríbete, deja tu like y adéntrate con nosotros en esta historia que la gente susurra, el espíritu maligno. La penumbra cubría el palacio de Gibeá. El rey Saúl, primero entre los ungidos de Israel, caminaba de un lado a otro de su cámara real. La lámpara de aceite apenas lograba romper la oscuridad, proyectando sombras que parecían retorcerse en las paredes como serpientes invisibles. Desde que el profeta Samuel lo había reprendido y el Señor había apartado de él su favor, un silencio extraño pesaba sobre su alma. Ya no dormía, ya no respiraba con calma. Algo se había apoderado de él. Era un tormento que ningún hombre podía soportar. En las noches, los sirvientes lo escuchaban gritar desde lo alto del palacio. No era un grito humano, sino un alarido que se mezclaba con voces que parecían no provenir de su garganta. Era como si Saúl fuese un instrumento, una flauta rota, donde algo oscuro soplaba con furia. Los guardias juraban que en esas noches los muros mismos vibraban como si un viento invisible recorriera la fortaleza. Aquel espíritu no era visible, pero se sentía como una presión en el aire. Cuando descendía sobre el rey, los presentes percibían un frío antinatural, un escalofrío que recorría las espinas dorsales, aún en medio del calor ardiente de los días de verano. Saúl entonces se retorcía, lanzaba su lanza contra la nada, hablaba con voces que no eran suyas, y sus ojos, antes firmes, se perdían en una mirada vidriosa, como si vieran algo que los demás no podían ver. Los consejeros comenzaron a temerle más a él que a los enemigos filisteos. Nadie se atrevía a contradecirlo en esos estados. Era como un hombre poseído por una cólera que no nacía de su corazón, sino de una fuerza extraña, un odio que no se agotaba. El palacio entero vivía bajo una tensión constante. Los siervos murmuraban en los pasillos: el Espíritu de Jehová lo ha dejado. Ahora otra cosa mora en él. Los ancianos temblaban. ¿Qué significaba esto para el pueblo de Israel? ¿Qué significaba tener un rey gobernado por un espíritu maligno? Fue entonces cuando algunos propusieron traer un músico. Dijeron que tal vez las melodías podrían apaciguar aquel tormento. Y así fue como David, hijo de Isaí, pastor de ovejas y diestro con el arpa, fue llamado a la corte. La primera vez que David tocó, algo extraño sucedió. La música fluyó como un río sereno, una corriente que parecía abrir grietas en la oscuridad que envolvía al rey. Saúl, al escucharlo, se relajó. Su respiración se calmó, sus manos dejaron de temblar, y el espíritu que lo atormentaba retrocedió. Pero no se fue. El alivio era momentáneo. Apenas la música cesaba, el aire volvía a espesarse, y el espíritu regresaba con más furia. Era como si aquella entidad oscura odiara la armonía, como si la pureza de los sonidos lo hiriera. El propio David lo notó. Cuando tocaba, sentía que no solo estaba tocando para un rey, sino que luchaba contra algo invisible que se debatía en el ambiente. Cada cuerda pulsada era como una espada que cortaba un velo de sombras. En esas horas, David veía de reojo al rey, un hombre alto, fuerte pero quebrantado por dentro. El terror más grande no era que el espíritu habitara en él, sino que Saúl comenzaba a aceptar su presencia, a fundirse con él. El mal ya no era solo un visitante, se estaba convirtiendo en parte del rey. Con el tiempo, las crisis se intensificaron. Había noches en que Saúl despertaba gritando nombres olvidados, como si hablara con voces de otro mundo. Los guardias contaban que lo habían escuchado murmurar en lenguas desconocidas y que incluso había momentos en que parecía conversar con alguien que estaba en la habitación, aunque a los ojos de todos no había nadie. Un soldado juró que en una de esas noches vio sombras moverse en la cámara, aunque no había fuego ni lámpara que pudiera proyectarlas.
Otro confesó que sintió una mano helada rozarle el cuello mientras custodiaba la puerta del rey. Nadie quería estar cerca cuando el espíritu descendía. Lo más aterrador fue cuando Saúl, en uno de sus arrebatos, casi mató a David arrojándole la lanza. No era simple ira, era como si algo dentro de él hubiera reconocido en David al elegido del Señor, y aquel espíritu maligno buscara destruir lo que Dios había preparado. El miedo en la corte creció. Algunos empezaron a pensar que Saúl ya no gobernaba solo, que había un consejero invisible, un poder maligno que susurraba en sus oídos, llevándolo cada vez más hacia la paranoia y la locura. El pueblo comenzó a notarlo también. El rey, que alguna vez había inspirado respeto, ahora inspiraba temor. Su mirada estaba cambiada. Muchos decían que sus ojos parecían vacíos, como pozos oscuros. Otros afirmaban que al mirarlo de frente, podían sentir el mismo frío que recorría el palacio en sus noches de tormento. La unción del Espíritu de Jehová se había retirado y en ese vacío entró lo impuro. Así, el trono de Israel se convirtió en un campo de batalla invisible. Un rey humano, debilitado, se convirtió en el receptáculo de un tormento enviado para quebrantarlo. Lo más inquietante es que aquel espíritu no vino por accidente. El texto lo afirma, venía de parte de Jehová. No era un demonio cualquiera, sino un mensajero de juicio, un recordatorio viviente de lo que sucede cuando el hombre desobedece y el favor divino se aparta. En las últimas noches que los cronistas registraron, el rey Saúl ya no parecía hombre, sino sombra. Hablaba poco, comía poco y cuando dormía, lo hacía rodeado de guardias que apenas podían descansar, pues temían que en cualquier momento despertara bajo la posesión de aquel espíritu. Israel esperaba con angustia el desenlace. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que el reino no podía sostenerse bajo la tiranía de una fuerza oscura. Y así, el espíritu maligno acompañó a Saúl hasta sus últimos días, como un espectro inseparable. Fue la marca de su caída, la prueba viviente de que el hombre que alguna vez fue elegido por Dios había sido entregado al tormento. El rey de Israel ya no estaba solo. Compartía su trono con un huésped de las tinieblas.